Intervención norteamericana. Estados Unidos contra México. 1846 a 1848. En el año de 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica lograron su independencia de la corona británica y se constituyeron en los Estados Unidos de América. En 1803 compra Luisiana, territorio francés, y en 1812 invade Florida. España la cede en 1817 a cambio de una frontera fija entre Estados Unidos y Nueva España. Su concepto de tierra era algo para explotar, y la idea de destino manifiesto, la tierra está hecha por el Creador para su pueblo elegido, y por supuesto, la doctrina Monroe, América para los americanos. México se consolidaba como una nación después de su independencia de España, pues tuvo una gran pérdida de población, quedó en bancarrota y por ello se vieron afectadas sus ramas de economía. En 1836, siendo aceptada como un país independiente y por ende una nueva nación, fue blanco de ambiciones extranjeras sobre su mercado, su plata y su territorio. Su ideología era heredada de la colonia. Ellos pensaban que la tierra es un legado que no se vende, no necesariamente debe explotarse. La independencia de Texas. En 1830, una nueva ley de colonización prohibió la entrada de angloamericanos. A finales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista, un poder central que reúne todos los poderes del Estado y las facultades para crear leyes que afectan al resto del país. Esto causó descontento en algunos estados y sirvió de pretexto a los colonos tejanos para consumar su propósito, así que se declararon independientes. Al principio del año 1836, el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, marcha al frente del ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tras algunos triunfos, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Mientras estaba prisionero, firmó los tratados de Velasco. Finalmente los tejanos declararon su independencia y formaron una república. En diciembre de 1845, Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos. El inicio de la intervención. Estados Unidos buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Propuso a México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. A finales de diciembre de 1845, el presidente estadounidense James Knox Polk envió un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor a una zona en disputa por el territorio que se extendía entre el río Nueces y Río Grande. Después de una escaramuza entre las fuerzas mexicanas y norteamericanas, ocurrida el 25 de abril de 1846, los Estados Unidos declararon la guerra a México el 13 de mayo, tanto que el Congreso mexicano autorizó al gobierno a obtener todos los recursos para repeler a la agresión. Desde ese momento, el país fue invadido por el ejército estadounidense por diferentes frentes. El coronel Stephen Kearny estuvo al mando de la parte de Nuevo México y la Alta California. El general Zachary Taylor se encargó de Coahuila, Nuevo México y Tamaulipas. John Wool invadió Chihuahua. El frente al mando de Winfield Scott invadió Veracruz, emprendiendo la ruta de Cortés para llegar a México. Los secretarios de Guerra y Marina de Estados Unidos se apresuraron a dar órdenes para que las flotas bloquearan los principales puertos del Golfo y del Pacífico de México. Fueron más de 40 batallas que se protagonizaron en esta intervención. Las más reconocidas y contundentes son: Batalla Palo Alto, 8 de mayo de 1846. Fue considerada la primera batalla formal. El dirigente norteamericano fue el general Zachary Taylor y el dirigente mexicano fue el general Mariano Arista. Batalla en Monterrey, 20 de septiembre de 1846. Fue atacada por los norteamericanos al mando del general Zachary Taylor, mientras se celebraba los 250 años de la ciudad. Por parte de los mexicanos comandaba el general Pedro Ampudia. Batalla de la Angostura,
Ocurrió el 22 y 23 de febrero de 1847, una cerrada batalla en la que ninguno de los dos ejércitos pudo alzarse con la victoria. Batalla de toma del puerto de Veracruz, 9 de marzo de 1847. Aparecieron 70 barcos de guerra norteamericanos. Ante la negativa mexicana de aceptar la rendición, la ciudad fue bombardeada por 5 días. Batalla de Cerro Gordo, 18 de abril de 1847. Paraje cercano a la ciudad de Jalapa. Los norteamericanos logran una decisiva victoria sobre el ejército mexicano. Batalla Sitio de Puebla, 15 de mayo de 1847. Sin encontrar resistencia, las tropas invasoras ocuparon la ciudad de Puebla. Batalla de Padierna, 19 de agosto de 1847. El general Scott optó por esquivar la fortificación del Peñón y condujo a sus tropas hacia el sur de la ciudad. En las lomas de Padierna, el ejército norteamericano infligió su primera derrota a los defensores de la capital, al mando del general Gabriel Valencia. Batalla del Convento de Churubusco, 20 de agosto de 1847. El general Anaya se había trasladado del Peñón a Churubusco a cargo del general Manuel Rincón. Santa Anna pudo mandarles artillería con las que resistirían al ataque. La toma de Churubusco determinó un armisticio. Batalla Molino del Rey y Casamata, 8 de septiembre de 1847. Se tenían noticias que la primera almacenaba municiones y que la segunda fabricaba armas. La defensa fue muy larga, pero al final sucumbieron. Una bomba cayó en Casamata volando la pólvora que había. Batalla del Castillo de Chapultepec. Ocurrió el 12 y 13 de septiembre de 1847. La artillería norteamericana abrió fuego en contra del castillo. Informado del ataque, el general Santa Anna envió, casi al final del día 13 de septiembre, tan solo un batallón, el San Blas. Batalla en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 1847. Totalmente indefensa y sorprendida por la entrada de las columnas de los norteamericanos, el pueblo se dispuso a defenderla a toda costa. Organizado en corrillos y al grito de guerra, se unió a los restos de la Guardia Nacional y, con el apoyo de vecinos de los barrios, de la Alameda al Salto del Agua, se lanzó al ataque. El 16 de septiembre, la bandera, las barras y las estrellas ondeaban en el Palacio Nacional. El fin de la guerra. A lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos negociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos de la paz. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos.